Hola, te saluda Marcos Benigno, pastor de la iglesia Cita con la Vida, Montecristo, Córdoba, Argentina. Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Qué bueno que estás conectado con nosotros a un tiempo de adoración y a una palabra de fe, una palabra de ánimo en tiempos de tanta incertidumbre, tantos caos, tantas crisis a nivel global, a nivel mundial. Una palabra de parte de Dios para tu vida. Quédate, no te vayas, Dios va a bendecir tu vida. Bienvenido, Dios te bendiga. Señor, dejamos toda preocupación a los pies de la cruz. Despojémonos de toda preocupación. Despojémonos de todas las cosas. Todo lo dejamos a los pies de la cruz. Señor, queremos estar en paz. Queremos descansar en ti, Señor, que hoy podamos recibir de parte tuya un bálsamo, podamos recibir ánimo, podamos recibir lo que tienes preparado para nosotros. Señor, te adoramos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Señor, eres hermoso para nuestras vidas, hermoso es estar en tu casa. Yo no sé usted, pero venir a la iglesia transmite una paz, su casa, el templo, transmite una paz. Señor, tu presencia está aquí. Por eso hoy te adoramos. Yo te invito a que cierres tus ojos y puedas adorarle con tus palabras. Dale gracias. Quizás no tuviste un buen día, pero dale gracias al Señor. Quizás hay problema en tu empresa para cobrar, pero dale gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Adoramos tu nombre, Señor. Te adoramos solamente a ti, Señor. Gracias por este día hermoso y por la posibilidad de venir a escuchar tu palabra, Señor. Señor, muchas gracias. Hoy venimos, Dios, queremos levantar nuestras manos y darte toda la gloria, Señor, porque creemos en ti, Señor. Te adoramos, te adoramos. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, poderoso Señor. Dígale, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar, yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, poderoso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Una y otra vez. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, poderoso Señor. Dígale, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, poderoso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Sí creo, Señor, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe todo el honor, Señor. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, poderoso Señor. Diga, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creemos en ti, Señor. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, te adoramos en esta tarde, noche preciosa. Bendito eres en esta casa. Sí,
Bendito eres en este lugar. La gloria del Santo, la gloria del Todopoderoso se manifiesta en esta casa, en esta noche, en este lugar. Señor, todo lo que quiera interferir en esta reunión sea roto, quebrado y cancelado. Todo espíritu inmundo asignado a esta reunión sea quebrantado en el nombre de Jesús. Y kabata raba satarabakaya. Háblanos, Señor. Y kamandaraba sitiribikaya. Muéstranos, Señor. Háblanos, ministranos. Toda distracción, toda interferencia, todo bloqueo mental será roto y quebrado. Gracias, Padre, seremos ministrados por el poder de tu presencia en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es grande. Amén. Buenas noches a todos, Dios te bendiga. Qué lindo verles en la casa del Señor. Bienvenido, bienvenido. Vamos a tomar unos asientos. Gracias, muchas gracias. Voy a hablarte un poquito lo que son los riesgos del pecado, ¿verdad? Más allá que vamos a titular reunión de hombres, pero los riesgos que va trayendo, ¿no es cierto?, cuando van sumándose de a poquito algunas cuestiones del pecado. ¿Por qué voy a hablar de esto? Últimamente uno escucha tantas cosas. Pastor, estoy siendo tan presionado con tantos pecados. Pastor, siento que estoy con muchas cargas, me siento bajo presión, siento muchas cosas. Y uno habla con tantos hombres, ¿verdad? Como cabeza de hogar que somos, ¿verdad? Las presiones, las cosas y las tentaciones como nunca antes. Y déjeme hablarte algo de parte del Señor. Primera de Reyes 14, 21, ahí está en pantalla, hasta el 24. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41. ¿A los cuántos años comenzó a reinar? A los 41. Dice, cuando comenzó, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita, una de la esposa de Salomón. Verso 22 hasta el 24. Y Judá hizo ¿qué? ¿Qué hizo? O están con hambre, están con sueño. Lo malo ante los ojos de Jehová. Y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados y cometieron. O sea, ellos, mucho más que toda su ascendencia. Que Salomón, que el rey David cuando se equivocó y así sucesivamente. Dice que cometieron, verso 23. El que sigue. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imagen de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Verso 24. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. O sea, de todo. Saltamos al 29, por favor. 14, 29. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá, verso 30, el que sigue. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. ¿Quiénes eran ellos dos? Hermanos. Eran hermanos. O sea que hubo una división entre ellos. Hubo guerra entre Roboam y Jeroboam, los hermanos, todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Verso 31. Y durmió Roboam con sus padres, o sea, murió, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Padre, es tu palabra, ministranos, Padre, en tu nombre. Amén y amén. ¿Hay mate cocido preparado? ¿Había o no? No hay. Bueno, no hay problema. Un vasito de agua, lo que haya. Bueno, sí puede ser. Bien dulzón, estamos de ayuno. Ahora escucha acá, vamos rápido a esta enseñanza. ¿Saben que hay algo bien interesante acá? Perdón la molestia, perdón porque he estado predicando tanto estos días y me duele la garganta.
Saben que las tragedias y las caídas, estoy hablando de, como dije recién, cuestiones que hemos permitido poco a poco, que ha ido erosionando, dañando nuestras vidas. Vamos a ver algo bien interesante como hombres, porque en este último tiempo, literalmente en la consejería y más, ¿cuántos hombres me han dicho exactamente lo mismo, algo muy parecido? Entonces nos damos cuenta que nunca literalmente las caídas en alguien es de repente, jamás. No es que, yo la supe decir ya alguna vez por ahí, no es que yo venía caminando, me tropecé y caí, me quedé acostada con la vecina y tuve relaciones sexuales. No fue así. Ya venías pasando, venías mirando, venías deseando. No es que yo fui y robé el banco de la nada. Yo venía pensando, los guardias, qué momento fui y robo el banco, y así con todas las cosas. Nada es de un día para el otro. Esto es poco a poco. Y ahí comienza con una erosión. Ahora voy a explicar qué es esto. ¿Qué significa la erosión espiritual? La palabra erosión en el diccionario, déjeme decirle qué es. El diccionario de la Real Academia Española, porque tiene que ver con lo que estoy predicando. La palabra erosión significa desgaste producido en la superficie de un cuerpo por el roce o el frotamiento de otro de continuo. O sea que el desgaste por un frote, ¿verdad? O un roce continuo. Diga conmigo, continuo. Vamos a ver por qué. Es apenas un roce, parece poquito, pero es de continuo. Sigue diciendo el diccionario de la Real Academia Española. Erosión, desgaste y modelación de una corteza terrestre causada por la acción del viento, la lluvia, procesos fluviales, marítimos, bla, bla, bla. Ahora, por otra parte, dice el diccionario que la erosión siempre termina trayendo debilidad. Va de vuelta. La erosión siempre termina trayendo debilidad sobre la superficie. Es como una gotera. Cayendo, 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 cayendo. Siempre termina debilitando. Siempre, siempre la superficie. Ahora, si yo lo aplico a la vida espiritual, una erosión es cuando por un pecado y lo vuelvo a cometer, ¿verdad? Y lo sigo haciendo, me arrepiento, pero lo sigo haciendo. Eso te va debilitando. Poco a poco te va debilitando. El problema es que terminas derrumbado espiritualmente y te va a costar horrores levantarte. Mira lo que dice el libro de Oseas, capítulo número 7, verso número 9. Dice este libro lo siguiente: devoraron extraños su fuerza. ¿Y el qué? Si yo leo todo el contexto, acá me habla de su vida, el desgaste de su cuerpo. Dice, devoraron extraños sus fuerzas, los años, el trabajo, las cuestiones, y él no lo supo. Y aún canas le habían cubierto. ¿Y qué? Y él no lo supo. La palabra devorar acá es la palabra hebrea akal. Significa comer, quemar, roer y presa. ¿Qué significa esto? Vamos a ver algo bien interesante acá y quiero que me acompañe, por favor. Así como este versículo me enseña que sin darnos cuenta, poco a poco la salud se va deteriorando. No es lo mismo de 25 pasar de un día al otro a los 80, de que 25 a 27. El cuerpo de 25 a 27 es casi lo mismo. De 25 a 30 es casi lo mismo. 25 a 32 es casi lo mismo. Ahora, de 25 a 80 no es lo mismo. Ese salto tan de golpe no es lo mismo. ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa? Es que siempre, según aquí este versículo, es que el cuerpo también se va desgastando poco a poco. ¿Qué va pasando? Por eso dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Fue tan poco a poco, día a día, semana a semana, mes a mes, pero en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos se dio cuenta, ya estaba peinando canas, ya el cuerpo no es lo mismo, ya no es la misma fuerza. Y aquí me habla una salud. Poco a poco se fue enfermando, poco a poco se fue desgastando y poco a poco. Y sin que se diera cuenta, dice la Biblia. Ahora, acá pasa lo mismo. Cuando poco a poco yo voy permitiendo cosas en mi vida, como hombres que somos,
Cuando poco a poco yo sigo permitiendo miradas que no tengo que tener, pensamientos que no tengo que tener, palabras que no tengo que hablar, acciones que no debo accionar, poco a poco, no es que de golpe caí, no Señor, poco a poco. El problema es que ese poco a poco termina uno cayendo y todo lo que luego el mundo espiritual me termina dañando, o yo termino dañando la cobertura espiritual, luego lo reflejo en el mundo natural. Y vamos a ver algo importante. El pecado es esa fuerza que poco a poco trabaja en nuestros pensamientos. Poco a poco trabaja en nuestra mente. Poco a poco va trabajando y va moviéndose, va moviéndose. Como dije recién, estaba leyendo los otros días, interesante, una gotera, y doy un ejemplo, aún una gotera de continuo, pueden pasar semanas, meses o años, aún puede dañar un hormigón. Y estoy hablando de un hormigón. Vaya a pegarse usted un cabezazo con un hormigón. ¿Se va a dañar usted? Lo único que va a hacer el hormigón es mancharse de sangre. Ahora vaya a ver la cabeza cómo le queda. Pero la gotera, poco a poco, lo que hablamos recién significaba la palabra erosión, poco a poco, desgaste producido en la superficie por un cuerpo de un roce continuo, poco a poco. No es que usted abrió la canilla y de golpe y dañó el hormigón, no, es poco a poco. Y vamos a ver la historia. ¿Por qué terminó en ruinas esto Jeroboam y Roboam? ¿Por qué terminaron en ruinas siendo que tenían todo para que vaya excelente? Pastor, ¿por qué hoy mi casa está en ruina? ¿Por qué hoy mis estudios están en ruina? ¿Por qué hoy mi matrimonio, mis hijos? ¿Por qué? Es lo que vamos a ver en esta hora. Así que tengan paciencia en estos 20 minutos. Por eso dice, devoró al extraño su fuerza y él no lo supo. O sea, fue tan poco a poco. Una cosa es que de golpe usted se cae enfermo y se da cuenta, no, caí enfermo, me tengo que ir a hospitalizar, a internar. Ahora acá dice que no lo supo. Eso quiere decir que fue poquito y no lo supo. El problema es que ya llegaron las canas y él no lo supo. Estaba deteriorada su salud y él no se dio cuenta. Como dije recién, así grandes familias espirituales, porque un día el padre descuidó su relación con Dios. Ellos venían de chiquito a la iglesia, pero un día el padre, estamos hablando de los hombres, descuidó su relación con Dios. Y poco a poco Satanás se fue metiendo en la casa. Poco a poco descuidaste tus estudios. Poco a poco descuidaste tu relación con Dios y con tus hijos, con tu cónyuge, poco a poco. Y no te diste cuenta, poco a poco. El problema es que el padre con un corazón dividido, las herencias, nuestros hijos literalmente tienen heridas en todo lo que sigue luego, la descendencia. ¿Y cuánta familia? Al borde de un colapso literalmente, porque un día descuidaron poco a poco. Bueno, hoy oro, mañana no. Oro 3 días y 2 días no. Hoy voy a la iglesia y así, poco a poco. Y vamos a ver algo bien interesante en esta noche. Aún iglesias que uno le toca hablar por la pandemia. Hay gente, el otro día tenía una reunión con el pastor Carlos ahí en el centro, nos sentamos los dos, teníamos algunas cosas y estaba hablando. Y el pastor me comentaba, ¿cuántas iglesias hoy todavía siguen, ya pasó la pandemia, ya pasó, me refiero al tema de estar encerrado en la casa y todavía siguen mandando, haciendo las reuniones por internet? ¿Y por qué? Y esa gente cada vez tiene menos gente, no, por el virus, por la enfermedad, porque estamos cómodos en la casa, y poco a poco se va destruyendo aún ministerios, porque el liderazgo empezó a descuidar poco a poco sus vidas. Y así con todo, como la Biblia dice, herido el pastor, las ovejas dispersas, herido el padre, los hijos dispersos. Todo fue por erosión, poco a poco. Mis amados, los grandes alcohólicos, estaba leyendo algunos artículos el otro día, los grandes alcohólicos, ¿cómo comenzaron? Como el primer vaso de vino. No es que empezó tomándose una damajuana, empezó con el primer vaso de vino, empezó poco a poco. Los grandes narcotraficantes,
No empezaron de golpe vendiendo pequeñas dosis, ¿sí o no? Es que así es. Todo es poco a poco y Satanás trabaja de esa manera para que entiendas los días que estamos viviendo y las cuestiones que tenemos que pasar y lo tienes que entender. Ahora, ¿cómo empezaron los grandes fumadores que terminaron muriendo con un cáncer en los pulmones por el cigarrillo? Con la primera seca. ¿Sí o no? Poco a poco. Y te doy un ejemplo hasta gracioso y no gracioso. Los grandes criminales. ¿Cuántos alguna vez escucharon de Al Capone? Al Capone, él no empezó matando y asesinando a todo el mundo. ¿Sabe cómo empezó la historia del Capone? Él empezó robando naranjas en un mercado a los 10 años. A los 10 años. Y como nadie le puso límite, poco a poco robaba una naranja, nadie se dio cuenta, robaba 2 naranjas, robaba 3 naranjas y terminó siendo uno de los más mafiosos, más grandes del mundo. Al Capone. Y matando cuánta gente. Porque todo empezó poco a poco, la erosión que leímos recién en el diccionario. Y esa erosión trae luego un debilitamiento. Un debilitamiento. ¿Y cuál es el problema? Que cuando te empiezas a erosionar, a debilitar, terminas arruinando cosas, vidas, familias. Y vamos a ver por qué. Ahora yo te pregunto en esta noche, ¿qué es lo que estás permitiendo hoy, poco a poco en tu vida, en tu corazón, como hombre de la casa que eres? O como joven que eres. La Biblia dice las pequeñas zorras. ¿Cuáles son las pequeñas zorras que van comiendo los frutos? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que la Biblia dice que están metiéndose en tu casa, metiéndose en tu vida, metiéndose en tu familia? Nadie es lo que hoy es de la noche a la mañana. Nadie. Nadie es lo que hoy es de la noche a la mañana. Todo comienza con procesos poco a poco. Hoy tu carácter, tu moral, tus convicciones es lo que vos permitiste, lo que usted permitió en su vida. Dice Proverbios 23:7, por favor. Y quizás hoy vives lo que estás viviendo. Escucha acá. Hoy estás viviendo lo que estás viviendo porque los últimos 4 años, los últimos 5 años fuiste permitiendo en tu vida cosas. Como prediqué el Día de la Familia, predicamos con mi esposa hace unos domingos atrás. Fue el domingo no el anterior. No, y bueno, porque no quiero hacer el problema a mi esposo, para evitar problemas con mi esposa, para evitar problemas con mi hijo, para evitar problemas, y poco a poco, y hoy se está pervirtiendo la casa, la familia. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Dice la Biblia, tal es él. Entonces todo comienza con esto, y uno poco a poco comienza a abrir puertas y a entrar a desórdenes. Hace unos años atrás, salió una noticia, y lo estoy buscando, hay un edificio. Esto es real lo que estoy diciendo, en Chicago, en Estados Unidos, un edificio con gran tecnología, de 16 pisos. Bueno, creo que fue el año pasado que se cayó ese edificio en Miami, se cayó completamente, ¿verdad? Por cuestiones de que iba justamente erosionando la tierra y demás. Pero te voy a contar esto. Había un edificio en Chicago, en Estados Unidos, esto es real lo que estoy diciendo, de mucha tecnología que era un emblema en la tecnología en Estados Unidos. Imagínense. Ahora, era una construcción multimillonaria y en un minuto, cayeron, salió una noticia, 16 pisos, hace unos años atrás, 16 pisos. ¿Qué fue lo más curioso? Al otro día, todo el mundo se preguntaba en Chicago, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese edificio? De golpe se cayó, de golpe se destruyó todo. ¿Qué pasó con tanta tecnología de ingeniería civil? Donde era todo, era lo mejor. Y fue un viento recio, ¿no? Hubo un terremoto, ¿no? No fue un viento huracanado, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que descubrieron? Aquí lo anoté. Los expertos encontraron la causa por el cual se derrumbó el edificio. Fue un deslizamiento de barro. Me llamó la atención, de barro, de que en los últimos 5 años, aparentemente no se dieron cuenta, pero había una cañería rota, 5 años, que iba socavando. Y por un deslizamiento de barro, dice la nota, por un deslizamiento, un edificio se cayó, por una cañería rota, poco a poco.
un edificio de 16 pisos, con todo el lujo. Y eso pasa. La erosión, acuérdense que era lo que yo le dije, es algo que va tocando la superficie, tocando y socavando la oración. La erosión, ¿qué estamos permitiendo hoy como hombres? Porque hoy estoy teniendo muchos hombres que han permitido poco a poco, primero mirando pornografía, después la mujer ajena, y hoy perdiendo su casa, perdiendo su vida, su familia. El estudiante, poco a poco que fue copiando un examen, que no sé qué, no sé cuánto. El trabajador, poco a poco fue permitiendo algo. Bueno, estoy haciendo esta pequeña hora extra, no me lo pagaron. Bueno, hoy me llevo la goma y mañana me llevo la lapicera y mañana me llevo una resma de papel porque no me pagan las horas extras. Y pasó, me llevo tal cosa. Poco a poco voy permitiendo. Bueno, hoy realmente me han cobrado el impuesto de más, hoy no voy a pagar el impuesto y no sé qué, y después termino colgando los ganchos, y así poco a poco. El tema es que ese poco a poco hoy está destruyendo vida, familia, hijos, matrimonio, poco a poco, la erosión, como leíamos anteriormente en el libro de Oseas, este profeta menor. Poco a poco pasaron los años, el tiempo, y vamos a ver acá en estos 10 minutos que me quedan, qué fue lo que pasó con Roboam. Por eso comencé leyendo en Reyes. ¿Qué fue lo que pasó con él? Siendo que lo tenía todo. Pastor, no sé qué me pasó en mi casa, tenía todo, una esposa que me amaba, unos hijos que me amaban, un padre que me amaba, y de golpe, venía bien en el colegio y de golpe, venía bien en la carrera y de golpe, aparentemente de golpe, pero nada es de golpe, todo es poco a poco. La erosión. Y que Dios me puso esta palabra para que hoy como hombres rompamos esto, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hace Satanás? Siempre se mete de una forma desapercibida. ¿Cómo, pastor? Y a través de hábitos, de cosas, costumbres. Va metiendo cosas, gestos. Te termina el orgullo. Empiezas de esa forma soberbia. Bueno, porque yo, y porque yo, y porque yo. Y hacemos mentiras piadosas. O nos creemos que somos los piadosos. Y porque sí, no, el Espíritu de Dios. Y somos nosotros, el ego, los orgullos. Y poco a poco. El tema es que te va debilitando, ¿qué cosa? El poco a poco la base en Cristo. Así trabaja Satanás. Mis amados, ¿quién fue Roboam? Leíamos recién, hijo del rey Salomón, nieto de David. Roboam, leíamos recién, y Jeroboam eran hermanos. Ahora dice que todos los días, leíamos recién, ¿qué pasaba? Se peleaban. Todos los días hubo guerra entre ellos. Estos dos hermanos acabaron literalmente, escucha acá, acabaron literalmente con toda la nación de Israel. La derrumbaron. Y pastor, ¿cómo? Si era el hijo del hombre más sabio que la Biblia habla. Era nieto del varón conforme el corazón de Dios, del rey David. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede haber acabado una nación entera? Haber mandado al abismo una nación por el pecado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué derrumbaron todo algo que Dios había dado? Dios te dio una casa, Dios te dio una familia, Dios te dio hijos, Dios te dio, aunque hoy no te casaste, te va a dar, pero Dios te dio un trabajo, una profesión, lo que tenga. ¿Y por qué sientes que un día para el otro se está derrumbando lo que aparentemente un día para el otro? No, es por algo que estamos permitiendo poco a poco. Y eso es muy fuerte hoy. Esto es importante, es fundamental. Mis amados, porque conforme hoy nosotros estamos sembrando principios, permitimos los principios en nuestras vidas y en nuestra familia, es el fundamento que van a tener ellos el día de mañana. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el fundamento de Jeroboam y Roboam, siendo que eran los hijos del hombre más sabio y los nietos del varón conforme el corazón de Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, si en tu trabajo, si en la universidad, si en la secundaria, en donde te muevas, no estableces desde el principio y no edificas un fundamento bien fuerte en tu moral, internamente, cuando vayas a trabajar, cuando vayas a estudiar, va a ser muy fácil que caigas. Va a ser muy fácil que caigas. Te va a derrumbar tu vida. Primera Reyes 11:42. Voy rápido que me queda poquito tiempo. Primera Reyes 11:42. Vamos ahí, por favor. Dice así, Primera Reyes 11:42. Los días que Salomón, la Biblia dice que era el rey más sabio, todo el mundo quería
ser como Salomón y todo el mundo quería estar lo de él. Imagínense los hijos. Yo soy el hijo del rey. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron ¿cuántos años? 40 años. Verso 43. El que sigue. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar. ¿Cuánto? ¿Quién? Acuérdese lo que leímos al principio, si no vuelvo a la escritura anterior. ¿A los cuántos años comenzó a reinar Roboam? Lo leímos. 41. Eso quiere decir que cuando Roboam nació, cuando Salomón comenzó a reinar, Roboam tenía 1 año de edad. Calcule. Si Salomón reinó, 40 años. Y inmediatamente fue Roboam que siguió el reinado y comenzó a reinar a los 41. Quiere decir que cuando Salomón comenzó a ser rey, cuando su padre David, o sea que Roboam nació el último año de vida de ¿quién? El último tiempo el rey David. O sea, conoció a su abuelo de pequeño. Después siguió Salomón su padre. Ahora, esto me habla de que Roboam tenía que haber sido el rey más exitoso. Si la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y poder en poder, tiene que haber sido el rey más exitoso, nieto de David, el varón conforme al corazón de Dios, hijo del hombre más sabio, el rey Salomón. Ahora, ¿qué pasó con Roboam? ¿Qué pasó? Él nació en el palacio. La Biblia dice que Roboam pasó los primeros 40 años de su vida lleno de opulencia, lleno de riquezas, lleno de cosas, la mejor enseñanza. Es más, estuvo cuando su padre hizo, ¿qué cosa? El templo de Dios. Participó de las cosas más extraordinarias. Es más, la Biblia habla que literalmente todo el tiempo que Salomón fue y reinó fue rodeado Roboam de muchas cosas, como dije recién, de mucho esplendor. Donde miraba Salomón o Roboam tenía absolutamente todo. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema de Roboam? No solamente vio el templo de Dios, no solamente vio toda la opulencia, es más, dice que hubo muy poca guerra. Claro, todas las peleas las había tenido el rey David, el padre de Salomón, el abuelo de Roboam. Él fue y la Biblia dice como tenía sus manos manchadas de sangre, de tanta guerra, de tanta pelea, Dios le dijo a Salomón que hiciera el templo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Deme estos minutos y présteme atención. Y vamos a ver qué fue lo que pasó acá. Para que este hombre tenía que haber sido el mejor rey, terminó siendo el peor. Y todos los días peleado con su hermano, división en su casa. Ahora la Biblia dice que por causa también, no solamente que vio construir el templo a Dios, no solamente vio la opulencia, no solamente vio la sabiduría, sino que también empezó a ver todas las cosas corruptas que su padre había hecho. Salomón, mujeriego, cuántas mujeres, cuántas concubinas y cuántas cosas hizo. ¿Y cuántas cosas hizo? Roboam creció en un ambiente donde cualquier persona puede haber dicho, qué envidia. Mira el ambiente, el mejor, todo lo mejor. Pero aquí pasa algo. Roboam vive lo que vive y hace lo que hace y actúa como actúa por las pequeñas semillas que su padre Salomón sembró. Pequeñas semillas, poco a poco. La erosión, semillas, tenía todo. Absolutamente muchas cosas, pero su padre sembró desórdenes, su padre sembró un montón de cosas. Él era el rey que todo el mundo quiere estar al rey. Roboam nació, creció, vio todo lo que estaba pasando, el esplendor de su padre, pero también Roboam fue testigo del deslizamiento en los últimos años de su padre, cuando después al final Salomón llega a un derrumbe en su vida, que él termina arrepintiendo. Es más, él ahí escribe lo que es parte de Proverbios y Eclesiastés, cuando él luego que pasa todo lo que pasa. Pero Roboam se quedó con muchas semillas malas que su padre había sembrado, cuestiones morales, como le hablamos recién, debilitamientos morales, todo poco a poco. Y miren que quiero llegar a este punto, Eclesiastés 2:1. Para ir cerrando la idea, me va a entender Eclesiastés capítulo 2, verso 1 hasta el verso 11.
Dije yo en mi corazón, está hablando Eclesiastés. Ven ahora, está hablando Salomón, perdón. Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí todo esto también era... Claro, esto está escribiendo en los últimos años de su vida, cuando ya pasó de todo. Verso 2 hasta el 11. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Verso 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría y con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. Verso número 4, vamos hasta el 11. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Verso 5, me hice huertos, hice jardines, todo tenía, absolutamente todo, él y sus hijos. Planté en ellos árboles de todo fruto. Verso 6. Me hice estanque de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. 7. Compré siervos, siervas. Tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vaca, de oveja. Fue un hombre muy rico. Más que todos los que fueron antes de mí. O sea, mucho más que el rey David en Jerusalén. Verso 8. Dice, me amontoné también plata, oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo, ¿qué cosa? Mi sabiduría. Verso número 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. O sea, el tipo tuvo todo. Quiero ese auto bañado en oro. Venga ese auto bañado en oro. Así fue al día de hoy. Quiero ese avión todo lleno de perlas. Y ahí estaba el avión lleno de perlas. Lo que quiso, tuvo. Lo que quiso. Eso y más. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Ni aparté mi corazón de placer alguno. Hizo de todo. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Verso número 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí, ¿todo era qué? ¿Y qué más? Y aflicción. Y aflicción de espíritu. Y sin un tipo que lo tuvo todo. El más sabio. Lo tenía todo. El más rico, todo lo que quiso comió, todo lo que quiso bebió, todo lo que quiso con mujer cuanto quiso, hizo lo que se le dio la gana, así le fue. Por eso sus hijos, porque vieron todo eso. El rey David no practicó esto. Ahora fíjense cómo poco a poco, Salomón poco a poco, y sus hijos, Jeroboam, no solamente hubo guerra, sino que porque no cortaron cosas por el poco a poco, el padre hizo de todo. Era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón llegó un momento en su vida que lo tuvo absolutamente todo lo que a usted se le ocurre, todo lo que el hombre podía desear. Es más, llegó el punto de decir él, ya no tengo necesidad más de nada. Abro el placar y tengo 350.000 trajes color azul, 350.000 trajes color marrón. Tengo 220 zapatillas de esta, 250 zapatillas de esta. Todo lo que él quería tenía. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema fue que este hombre permitió cosas poco a poco en su vida y no se dio cuenta, a pesar que era el hombre más sabio. Y no se dio cuenta que todo eso lo estaba sembrando en sus hijos. Ahora, ¿qué descubrió Salomón? Una vez que probó todo, que anduvo de aquí para allá, descubrió que no hay satisfacción en ningún placer de la vida. Que solamente él termina diciendo que en Dios estamos completos. Solamente en Dios estamos seguros. Por eso ningún pecado que te lleve poco a poco. No. En solo Dios estamos felices. Quizás hoy tu esposa o mi esposa quizás no tienen el cuerpo de mi universo. Pero si Dios bendice nuestro matrimonio, lo vas a disfrutar mucho más que cualquier mi universo que esté al lado tuyo. Quizás no seas Einstein en tus estudios, los que están estudiando. Pero si perseveras y estudias y no andas copiándote en los exámenes, te vas a sentir luego el que te recibas el más satisfecho, el más bendecido en tu carrera. Escucha acá, ¿sabía usted que según el libro
del profeta Amós, uno de los profetas menores. Uno de los profetas menores. El libro del profeta Amós, él dice que uno de los juicios más grandes de Dios, escucha acá, esto está en el libro de Amós, no tengo tiempo de leerlo ahora. Uno de los juicios más grandes de Dios no son los terremotos, no son las pestes, no son los tsunamis, sino cuando el juicio más grande de Dios, cuando Dios le quita, escucha acá, y eso también lo dice Eclesiastés, le quita al hombre, a la persona, la satisfacción o la facultad de disfrutar lo que tiene. Hoy está hablando con una persona que murió no hace mucho, con un familiar de esta persona que murió no hace mucho, este año murió hace un tiempito atrás, hace un par de meses. Un hombre de mucho dinero. ¿Y saben qué? Y me decía uno de sus hijos, no disfrutaba mucho dinero, hablando de millones de dólares, no estoy hablando de 2 pesos. ¿Saben qué me decía uno de sus hijos? No disfrutaba ni siquiera la comida, ni siquiera disfrutaba la comida y no quería comer de más, se terminó muriendo no disfrutando su comida y hoy el mundo y toda la familia están peleando por la herencia millonaria. ¿A qué voy con esto? Porque poco a poco decidió su vida desordenada pecar. Es por eso que ese tipo de personas son inconformes, inconformistas, no disfrutan lo que tienen. Y todo comenzó en la gente deslizándose poco a poco. Y el Señor me puso esta palabra hoy cuando uno escucha tantas cosas. Y le voy a ser sincero, yo estaba desde ayer, digo, Señor, ¿qué le hablo a los hombres? Yo tenía una idea, pero se me cambia todo. Digo, Señor, se me puso en mi corazón esto. Hoy hay cosas que estás permitiendo en tu vida, que son poco a poco, pero están permitiendo que destruyas tu casa. Bueno, pastor, no hay que ser tan exagerado, no hay que ayunar tanto, no hay que orar tanto, no hay que ir tanto a la iglesia. Poco a poco estás permitiendo cosas, pensamientos, actitudes de accionar que están destruyendo tu casa, que están destruyendo tu vida, que están destruyendo tu matrimonio, tus hijos, tu familia y tus finanzas. Lo que aparentemente son pequeños pecados, pero ese poco a poco está llevando al abismo más grande. Mis amados, lo que el Señor quiere decirnos en esta noche es, hoy como hombres que somos, ¿qué estamos permitiendo en nuestra vida? ¿Qué estamos permitiendo cuando nadie nos ve? Cuando el cónyuge no nos ve, cuando los hijos no nos ven. Porque después es tarde. Roboam, en vez de renunciar, en vez de haber tomado lo bueno de su padre y lo bueno de su abuelo, él dejó que las semillas tuvieran en su corazón ese poco a poco que se fue sembrado. Y se convirtió en el desastre más grande para Israel. Y todo Israel terminó dividido, confundido, perseguido por el poco a poco. Como hablamos al principio. Gotas, poquito a poquito. Pero va trayendo un desgaste. Bueno, es un poquito de pornografía. Es un poquito, una palabrita nomás que se me escapa y la... Es poco a poco. Pero el día de mañana, ¿por qué hablo de esto? Porque hoy el mundo espiritual está más fuerte que nunca. Ya el diablo ya no tiene, Dios tiene misericordia, pero el diablo ya no lo tiene, nunca lo tuvo. Pero ahora peor que antes. Entonces el poco a poco que estás permitiendo en tu vida. Bueno, ¿qué le voy a estar pidiendo perdón a mi esposa? Le voy a estar pidiendo perdón a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas. ¿Qué tengo que estar pidiendo perdón? ¿Qué? El poco a poco. El poco a poco. Poco a poco que el diablo se va metiendo, va erosionando, va haciendo roce, acuérdese, friccionando, haciendo roce continuo, pero termina destruyendo aún un hormigón para que se caiga un edificio de gran inteligencia de 16 pisos en Chicago. Un desastre. Un desastre. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años hay una pérdida de agua y nadie le prestaba atención. Un caño roto. Le llamaron el deslizamiento, ¿verdad?, de barro. Terminó con un edificio cayera. Mis amados, ya no más. Ya no permita más el poco a poco en tu casa. Ya no permita más el poco a poco en tu vida.
el poco a poco, porque ese pequeño deslizamiento puede llegar a perder tu casa, tu familia, tus hijos, tu relación, tu estudio, tu trabajo, ya no más. Usted sabe mejor que nadie en qué Dios le está hablando hoy. Bueno, pastor, son amigos. Pero si esos amigos poco a poco te mandan al infierno, cortalo. Cortalo. Bueno, son juntas, pastor. El poco a poco va a terminar arruinando tu vida, tu casa, tu familia, tu futuro. Como dice la Biblia, no dejes que las pequeñas zorras te coman el fruto. El poco a poco. No lo permitas. Usted sabe en su corazón qué está permitiendo o qué ha permitido. El Señor me puso en mi corazón hoy que cortemos esto. ¿Por qué, pastor, hoy? ¿Por qué en este mes de mayo? Porque el número 5 en la Biblia habla de la gracia. Mayo 5. La gracia, el favor, su misericordia. O sea que hoy es el momento para cortar todo lo que es poco a poco, para que su gracia, para que su favor y su misericordia nos alcance y podamos literalmente comenzar un tiempo diferente, un tiempo nuevo en nuestras vidas. Ya no más. Corta lo que usted sabe que ha permitido y que permite. Conversaciones que no son, amistades que no son, páginas que no tiene que ser, consumir algo que no tiene que consumir. Usted lo sabe. Lo que pasa es que ese poco a poco va a terminar destruyendo tu vida. No lo hagas, no lo permitas. Pídele a Dios que eso pueda ser roto por la sangre de Cristo. Vamos a ponernos de pie, son 9:10, vamos a orar. Usted sabe en su corazón qué es lo que ha permitido. Uno cuando habla con tanta gente luego, uno se entera de tantas cosas. Y todo fue, cuando uno llega a la raíz, escucha que cuando uno llega a la raíz de matrimonios pero divorciados, de peleas ya terminando con denuncias de golpes de puño. Estoy hablando de no hace 6 años, estoy hablando de ahora, estoy hablando del 2022. 2022 los últimos 4 meses, recién comenzamos mayo. De problemas, de esto, todo cuando llegamos a la raíz de todos los problemas, todo porque fue, y en serio, poco a poco permitiendo cosas en el corazón, permitiendo pensamientos, permitiendo palabras, permitiendo gestos, situaciones. Todo comenzó poco a poco, pero llegó al desastre más grande y perdieron todo lo que tenían. No lo hagas. Estamos a punto de poder renunciar a esto y pedirle al Señor que en su misericordia y en su fidelidad Él pueda bendecirnos y cortar todo lo que usted ya sabe. Ella sabe lo que es, lo que hay ahí, que ese poco a poco te está destruyendo. No lo permita. Padre, Señor, te adoramos. Muchas gracias hoy como hombres que somos, Dios. Aquí estamos, sabiendo que muchas veces hemos permitido cosas que erosionen, cosas que vengan poco a poco. Poco a poco permitimos palabras, poco a poco permitimos juntas, poco a poco permitimos amistades, poco a poco permitimos pensamientos, accionar. Poco a poco hemos permitido tantas cosas, Dios, pero hoy están destruyendo vidas. Hoy está destruyendo hogares, familias, hijos, matrimonios, trabajo. El poco a poco, Señor. Padre, hoy oramos para que tú nos ayudes, oh Dios. Para que tú nos ayudes literalmente a renunciar a todo aquello que poco a poco nos va dañando, nos va lastimando, nos va quitando del santo propósito, Señor. Padre, queremos realmente reaccionar. Señor, queremos reaccionar hoy a tiempo y queremos renunciar a amistades, a palabras, a acciones, a gestos, a cuestiones laborales en el estudio, en la área que sea, aún practicando con nuestros cónyuges, nuestros hijos, todo aquello que está dañando, Dios, todo aquello que está destruyendo, eso poco a poco, que luego vienen los deslizamientos, que termina destruyendo todo lo que por años, porque poco a poco permitiste un pensamiento.
Y fuiste alimentando poco a poco ese pensamiento. Pero eso que alimentaste poco a poco terminó destruyendo tu matrimonio, tus hijos y tu familia. Hoy rómpelo en el nombre de Jesús. Usted sabe en su corazón. Usted sabe en su corazón que ha permitido poco a poco en su vida, que has permitido poco a poco en tu corazón, en tu familia, en tu casa, que has permitido que hoy estás perdiendo todo. No sé, pero dile al Señor: Señor, yo renuncio a esto. Señor, yo quiero dejar esto. Palabras, pensamientos, actitudes o cosas que fui permitiendo como hombre poco a poco. Pero quiero que sea destruido por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, que la victoria de Cristo gobierne nuestra vida y nuestro corazón. Que la victoria de Cristo gobierne nuestras vidas. Que la gloria del Eterno y del Todopoderoso repose en nosotros. Queremos ser hombres conforme a tu corazón. Que te amen, que te honren, que desechemos todo lo que poco a poco ha pervertido nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Queremos renunciarlo completamente, Señor, porque también poco a poco queremos ir creciendo, amándote, honrándote, adorándote y exaltándote y dándote gloria. Queremos renunciar a todo lo que no honra tu nombre, Señor, porque no queremos, Señor, ser destruidos, sino queremos caminar con el favor, con la bondad, con la misericordia, con la bendición del Todopoderoso, con la bendición del Eterno. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te honramos, te adoramos, te exaltamos y te damos gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga a cada uno en esta noche. Que el Señor siga hablando tu vida y tu corazón. Esta noche, mañana, cuando te toque orar, y dile al Señor: Señor, revélame, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que me llevó a llegar a donde hoy estoy. ¿Qué fue lo poco a poco que yo permití? Porque el diablo no tiene misericordia, no tiene piedad y va a querer destruirte totalmente. Amén. Pero no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Este es el mes de la gracia, mayo, el mes del favor, de la misericordia, donde se rompen todos estos espíritus inmundos y caminaremos bajo la bendición del cielo. Amén.